agradecido con el Señor de poder compartir de nuevo con ustedes hoy una nueva enseñanza, donde le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. Queridos hermanos, lo invito a que busque su Biblia y que conmigo, juntos, conozcamos más de nuestra fe para poder defenderla y crecer en nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos compartir con mis hermanos esta nueva enseñanza. También te pido a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 11, de 1 al 13. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen, digan: Padre santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me gustaría empezar con el Salmo 38, con el Salmo 40, versículo 2. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Recuérdense que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y hoy el Evangelio nos enseña algo tan maravilloso, que nosotros hemos sido también llamados a enseñarle a los demás, a esos hermanos que desconocen al Señor. Y que nosotros que hoy permanecemos y estamos en la única iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, estamos llamados a ser servidores de Él y a enseñarle también
a estos hermanos que aún siguen desconociendo la fe. Entonces, el día de hoy, el Señor nos dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense que el Señor no se negó a enseñarle a sus discípulos. Porque este discípulo de él también sabía que los discípulos de Juan Bautista les enseñaba a orar. Pero el Señor no sintió rivalidad porque su discípulo le haya dicho, Señor, enséñanos a orar. Sino que el Señor, con esa gran humildad, se acerca y les enseña. ¿No es eso lo que hoy quiere el Señor de nosotros? Que seamos humildes a enseñar, que estemos deseosos a enseñarle a otros hermanos. Pero que no por enseñar nos sintamos unos teólogos, unos filósofos en las enseñanzas de nuestro Señor. No, que seamos humildes. Siempre habrá alguien que esté mejor preparado que nosotros y que también nosotros podemos aprender de ellos. Ese amor, ese gran deseo de nuestro Señor, decirle a sus discípulos, en especial a este discípulo, a ese que eres tú y que soy yo, que nos enseña a orar. Aunque nosotros digamos, yo ya sé rezar, yo ya sé orar ahora, y yo sé rezar el rosario, y a veces rezamos el rosario rapidísimo, porque nuestro afán es terminar con las letanías y no meditamos la oración cuando rezamos el Padre Nuestro. Recuérdese que el Padre Nuestro es la oración universal para nosotros, para todo católico creyente en el Señor. Y también el Santo Rosario, que es bíblico, que está en las Escrituras. Pero si nosotros lo rezamos a la carrerita, corriendo como esa película de Fast Furious, rapidito, no comprendemos y no meditamos. Y por eso nosotros como discípulos tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces, dice el Señor, dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en tentación. Hoy, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, también es la referencia de esto.
dice, seis, 9 en adelante. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Es una oración hermosísima que en otro momento la vamos a meditar paso a paso. Pero hoy el versículo 11 de San Mateo dice: danos hoy el pan que nos corresponde. Y hoy el pan que nos corresponde es recibir la palabra del Señor. Para que cuando vayamos a misa y cuando tenemos la oportunidad de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, sea nuestra comida espiritual la que nos reviva, la que nos hace, como dice el versículo 13, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Nos hace apartarnos del pecado. Por eso el discípulo le decía al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando recen digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Es un evangelio que nos invita a perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Pero tenemos que perdonar a nuestro hermano. Porque en Mateo 6:14 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y eso es lo que tenemos que pedir en nuestra oración, que aprendamos a perdonar de corazón, no de palabras, para que cuando miremos al que nos ofendió, veamos en esa persona a Cristo, que camina con nosotros, que está a nuestro lado. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes, si no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, tampoco el Señor nos perdonará. Sigue el Evangelio. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelo.
Entonces, si el Señor quiere que hagamos su voluntad, no nos debe de molestar cuando alguien nos pida que le enseñemos las cosas del Señor, desde la fe. Cuando alguien nos pida una explicación, la razón de nuestra fe, no nos debe de molestar. Debemos de compartir y enseñarle a los hermanos. Pero a veces porque tenemos el conocimiento, nos molesta. Y creemos que los demás no lo pueden tener. A veces esa soberbia nos aparta de Dios. Y por eso el Señor dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos ya acostados, no puedo levantarme a dártelos. Es el ejemplo que ponía el Señor a nosotros. Que muchas veces algunos hermanos no nos dejan enseñar. Pero nosotros debemos de insistir. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. El Señor no lo puede dar. Todo. Pero para que nos lo dé, tenemos que llevar una vida santificada. Recuerda el Padre Nuestro en San Mateo 6, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea. El Señor no lo puede, pero tenemos que llevar una vida santa, como los santos. Hombres entregados a la oración. Hombres entregados a la Santa Eucaristía, a recibirla. Y hombres entregados a la confesión. Esas son las enseñanzas que cada cristiano debe de tener. Y dejarnos enseñar por el Señor. Por eso hoy tenemos una gran oportunidad que en la parroquia que asistamos tenemos un sacerdote que nos puede enseñar, pero solo que nosotros nos dejemos enseñar. Que no sea molesto para nosotros es que, digamos, no se le entiende, no se le escucha o no nos habla de Dios. Nosotros tenemos que tener ese deseo de querer aprender. Y en ese deseo estamos llamados a leer el Evangelio del día domingo para que cuando vayamos a misa tengamos ya ese conocimiento de lo que nuestro sacerdote va a hablar. Porque Él nos está enseñando como el Señor. Recuérdese que ellos son los representantes de Dios en la tierra. Entonces vea lo que dice el Señor. Como dice Génesis hoy en la primera lectura, que es Génesis 18, 20, 18, es Génesis 18, 20, 22. Pero dice, dijo entonces Yahvé, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré.
Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe. Pero en la súplica de Abraham a Dios, porque sabía que Sodoma y Gomorra era un pueblo pecador, como hoy. Usted no ve tantos pecados, tanta indiferencia en esa manera de decir que todo se nos sea permitido, aunque no todo nos conviene. Pero en la insistencia de nuestro padre Abraham, en la fe, que le pedía esa misericordia para que no destruyera Sodoma y Gomorra, y le dice: los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Y así es como Abraham fue pidiendo. Y luego le dice que si hay unos 40. Y luego le dice, en su insistencia de pedirle al Señor que no lo destruyera, y le dice, Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi Señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20. Y seguía insistiendo Abraham. Abraham dijo: ya no se enoje mi Señor, y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentre allí solo 10. Yahvé dijo en atención: a esos 10 no destruiré la ciudad. Entonces, a través de nuestra oración, nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude. Que pueda que no nos dé el resultado como nosotros queramos al instante, como muchos que piensan que nuestro Señor Jesucristo es un mago y que se lo pide y que Él tiene una varita mágica que ¡pum!, ya le concedió. Y si no se le concede, se va para una secta o deja de ir a la iglesia. No. Si el Señor no nos lo concede, es porque pueda que no lo sepamos pedir. O pueda de que si nos lo diera, nosotros hiciéramos las cosas mal. Pero dice el Señor que Abraham le insistió, empezando de 50, 40, 30, 20 y hasta 10. Y el Señor le dijo: no lo destruya. Lo mismo como lo hizo a aquella viuda en San Lucas 18, ...4 en adelante. Durante bastante tiempo el juez esta era una viuda que pedía justicia por las injusticias que le cometía. Entonces, el Señor nos pide que seamos constantes en nuestra oración sin desanimarnos. Y por eso él había escuchado. Y esa viuda le pedía justicia contra su adversario. Entonces, del versículo 4 en adelante dice: durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza.
¿Se recuerda en el Evangelio? Donde decía, no me molestes porque la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme a dárselo. Yo les digo, aunque el hombre no se levante para dárselos porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Ya este juez ya estaba cansado, que esta viuda le insistiera que le hiciera justicia en contra de su adversario. Y por eso sigue diciendo, y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Necesitamos tener fe y saber esperar. Esperar al Señor cuando Él quiera. No cuando nosotros queramos, sino cuando el Señor quiera. Y sigue diciendo, volvemos al Evangelio de Lucas 11:9. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Tenemos que insistir, estar insistiendo todos los días. Y dice el Señor, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. El Señor puede hacer en nuestra vida maravilla, pero ¿encuentra fe en nosotros? ¿O es que nos desesperamos? Y porque no encontramos hoy una salida al problema que tengamos, a la salud que estemos viviendo o la enfermedad que tengamos, recorremos al brujo, al que lee las cartas. Y dice el Señor que tengamos fe para pedir. Y dice el Señor, porque todo el que pide recibe. Tarde o temprano el Señor nos va a responder. El que busca halla. Y lo vamos a encontrar. Y al que llame a la puerta se le abrirá. Hoy el Señor ha abierto nuestros corazones. Hoy tenemos que buscarlo a través de la oración. Y nuestros maestros que nos enseñaron, allá en Efesios 6:18, los apóstoles. Mira lo que dice Efesios 6:18. Vivan orando y suplicando. Y vivamos orando y suplicando todos los días. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu Santo. A través de la oración, el Espíritu Santo posee sobre nosotros, se posa sobre nosotros y nos da esa actitud de abrir el corazón a nuestro Señor. Que nos ayude en nuestra familia, en el trabajo, en el hogar, en la comunidad donde asistamos. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca. No nos desanimemos, hermano, por todo lo que estemos pasando el día de hoy. No te desanimes. Sigue orando.
persevera, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Podemos recurrir a los santos, a San Juan Pablo II, a San Padre Pío, a San Antonio de Padua. Pronto los jóvenes tendrán a un santo joven de apellido Acutis, joven que se decidió a orar y a buscar al Señor en la comunión, en la Santa Eucaristía. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que nos desanimamos y que nos cuesta hacer la oración? Porque a veces nosotros nos levantamos y tenemos que trabajar. A veces nos levantamos tarde porque no nos sonó la alarma o porque por X motivo nos levantamos tarde y ya ni nos persignamos ni le agradecemos al Señor por el nuevo día, por el trabajo que nos concede. Y nos vamos, como les decía la película, Fast Furious, rapidito para que nos hagan campo libre en las carreteras y llegar al trabajo. Pero hoy el Señor nos pide a nosotros, en Mateo 26, 40, que el Señor muchas veces nos encuentra así a nosotros. Volvió donde sus discípulos, nosotros hoy en día, que seguimos al Señor, que nos cuesta hacer oración, y dice, volvió a donde sus discípulos y los halló dormidos. ¿No nos ha hallado así muchas veces el Señor, sin vivir de la oración? Porque a veces las preocupaciones, las dificultades que hay por nuestra lentitud en nuestra fe, en nuestro deseo de querer aprender acerca del Señor, estamos dormidos. Y que solo es para nosotros muchas veces ir a misa el domingo, aunque lleguemos tarde. O muchas veces hacemos rosarios a la carrera. O muchas veces no nos dejamos enseñar por nuestro Señor Jesucristo porque no hay tiempo para la palabra de Dios. Así nos encuentra el Señor, dormidos. Y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. El Señor hoy nos pone un ejemplo tan sencillo, una hora. Una hora en que nosotros podemos escuchar el Evangelio del día, hacer nuestras oraciones de la mañana y nuestro rosario durante el día, o las muchas oraciones que la Santa Madre Iglesia Católica nos ha enseñado y que solo necesitamos aprenderlas, que necesitamos leerlas, pero que a veces nuestra pereza espiritual no nos hace que nos esforcemos. Y a veces hacemos oraciones a lo que se nos ocurra. Pero hoy el Señor dice, nos pide una hora que nos dediquemos a la oración antes de irnos a trabajar. Es hermoso dedicarle tiempo al Señor. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Por eso el Señor nos pide que estemos despiertos, que no caigamos en la tentación del pecado, de la mentira, de las drogas, de la pereza espiritual, de la soberbia, del odio, de la crítica, del chisme.
y de muchos más, de ese autoritarismo que hay hoy en día en los países, donde los poderosos han querido quitar al Señor del camino y que se escuche la voz de ellos. Creen que no van a verse con el Señor el día que se muera. La tentación de la soberbia los ha apartado del Señor. Pero si nosotros permanecemos en oración todos los días, nos esforzamos, el Señor ve el sacrificio, el esfuerzo, que querer conocerlo, que queremos dejar enseñarnos por Él. Vean lo que pasa. El Espíritu es animoso. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Se recuerda que le decía el Espíritu de Dios posa sobre nosotros cuando nos entregamos en la oración y le dedicamos tiempo al Señor? Pero el Señor sabe que nosotros somos débiles, pero la carne es débil, que somos pecadores y que nos cuesta. Pues vamos a pedir a través de la oración la visita al Santísimo. Vean que qué importante es ir al Santísimo. En cualquier parroquia hay, ya sea que la capilla o a veces hay un lugar especial donde está el Santísimo expuesto las 24, donde podemos ir a llenarnos, a ir a escuchar al Señor. A eso nos llama el Señor. Pero por estar dormidos, vea lo que nos dice hoy Santiago 4:3. En Santiago 4:3 dice el Señor: o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Le decía hace rato, a veces pedimos al Señor y pensamos que Él tiene una varita mágica, que solamente estamos pidiendo y ya. Y a veces estamos pidiendo una casa, un carro, dinero, porque eso es lo que nos preocupa más. Y no nos preocupamos de nuestra fe, de nuestra propia salvación. Y no nos preocupamos por enseñarle a otros hermanos. Sino que tenemos que estar con ese deseo de querer enseñar. Y con ese deseo de querer aprender, de formarnos todos los días. No solamente porque hoy usted tiene un servicio dentro de la parroquia, ya no necesita formación, es cuando más nos tenemos que formar. Y si dice el Señor, y si piden algo no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Y a veces el Señor sabe por qué nos lo da. Por eso decía allá Lucas 18:4 en adelante. ¿Quiere lo lee del 1 en adelante? Dice que esta viuda pedía que se le hiciera justicia en contra de su adversario. Y por mucho tiempo molestaba al juez. Y que el juez aún le concedió. A eso nos invita el Señor, a que pidamos. Por eso en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, dice: Primera de Juan 2:15. Porque dice en Santiago, dice, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Porque Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque a veces nos concentramos más en las cosas mundanas, en cómo vamos a lucirnos, en traer el mejor carro, en tener la mejor casa, en sentirnos los más importantes. Y por eso dice el Señor que lo derrocharían, no lo supiéramos cuidar. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la oración. Para que cuando le pidamos al Señor, que nosotros sepamos desprendernos del mundo. Y que cuando estemos inmersos en este mundo, seamos capaces de dar a conocer al Señor. Por eso, si nosotros nos acercamos y dejamos que el Señor nos enseñe a orar, queridos hermanos, nos estaremos formando más en nuestra fe. Y cada día nos vamos a sedimentar la fe en nosotros para poder ir a enseñarle a nuestros hermanos. Pero si nosotros amamos lo del mundo, si nos dejamos llevar por la avaricia, olvidaremos las cosas del Señor. Pero si nosotros queremos vivir como los apóstoles, ellos vivían en oración y podían compartir. A pesar que estaban en el mundo, oraban y enseñaban. Pues a eso nosotros también hoy estamos llamados. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en nuestro hogar. Y que se sienta a gusto con nosotros, con nuestra familia. Que en familia podamos escuchar el Evangelio. De cada día. Que podamos rezar en familia. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. No debemos de caer en la tentación en que seamos apartados del Señor, sino esforzarnos. La insistencia en la oración. Tengan sabiduría para que puedan enseñar. ¿Cómo vamos a tener sabiduría? Con la palabra del Señor. Pero si no le prestamos atención, si no la escuchamos, si no nos dejamos enseñar por el Señor, ¿cómo vamos a tenerla? La sabiduría del mundo. ¿No ha llevado a muchos a decir que Dios no existe? ¿No hay muchos que se llaman ateos? La sabiduría del mundo. ¿No muchos han formado otras sectas? Pero la palabra de Dios es única y nos da sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. ¿Ve? Lo importante que es leer la palabra del Señor para que podamos enseñar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud. Himnos, cuando cantamos, las alabanzas al Señor.
es algo tan maravilloso que nosotros podemos hacer. Y por último, también las oraciones espontáneamente que podamos hacer. Pero no debemos de abandonar la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Queridos hermanos, que el Señor les pague mucho por su atención, que los bendiga y oren por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.